Mi esposo trajo una pitón a casa sin avisarme, y con ella, destruyó nuestro matrimonio. Desde que Renato trajo a casa aquella pitón birmana, mi vida cambió por completo. No fue una conversación, ni una decisión compartida. Simplemente, un día llegó con la caja en las manos y esa sonrisa entusiasta que tantas veces le vi de niño grande. Pero esta vez no podía compartir su emoción. Aquello no era un pez, ni una tortuga, ni siquiera otra serpiente pequeña como las que habíamos tenido antes. Era una criatura de más de 1 metro, con una mirada fría que me encendía la ansiedad con solo existir en la misma habitación. Yo ya tenía ansiedad generalizada desde antes. Lo sabíamos. Habíamos hablado muchas veces de mis desencadenantes, de mis miedos. Y sin embargo, ahí estaba. Una pitón. Su sueño de la infancia, me dijo, como si eso justificara el haber tomado una decisión así sin siquiera mencionármelo. Yo me quedé paralizada. No podía creerlo. Quise pensar que era una broma. Pero no lo era. Todo había empezado meses antes, cuando nuestra pequeña serpiente del maíz, Eda, murió inesperadamente. Ambos la queríamos muchísimo. Era un animal tranquilo, hermoso y muy joven. La pérdida nos afectó más de lo que habíamos imaginado. Recuerdo que pasamos días en silencio, abrazándonos en el sofá, llorando bajito. Yo creí que esa pérdida nos había unido. Pero para Renato fue un impulso. Me dijo que después de Eda, había decidido que era hora de tener una verdadera serpiente. Yo no entendía qué significaba eso. ¿Qué no era real de Eda? ¿Por qué ese afán de llenar el vacío con algo más grande, más demandante, más peligroso? 2 meses después, sin avisarme, apareció con Valka, una pitón birmana bebé. La dejó en su nuevo terrario como si fuera un adorno más, y esperó que yo sonriera. Pero no pude. Sentí el pánico apretarme el pecho. Sentí que el suelo se me abría. No puedo creer que hayas hecho esto sin preguntarme, le dije. Me temblaba la voz. Pensé que te ibas a emocionar. Es hermosa, ¿verdad? No. No era hermosa. Era una amenaza con escamas. Y por dentro, me sentí traicionada. Valka era diminuta, sí, pero yo sabía lo que era una pitón birmana. Había leído las historias. Había visto los videos. Esas serpientes crecen. Crecen mucho. No era una mascota, era un depredador. Y yo no quería compartir mi casa con algo que, algún día, podría mirar a mi gato como alimento. Simón, nuestro gato, siempre fue mi refugio emocional. Lo adopté cuando pasaba por una etapa muy difícil, y desde entonces ha sido una constante en mi vida. Mi pequeño compañero silencioso. Y ahora, con Valka creciendo cada día más, me vi obligada a encerrar a Simón en nuestro dormitorio cada noche, por miedo. Por precaución. Por pura ansiedad. Él lloraba tras la puerta. Yo no dormía bien. Renato no lo entendía. Exageras, Valeria. La serpiente está segura. No se va a escapar. Pero yo no podía razonar mis miedos. Estaban ahí. Y cada día eran más grandes. Así como Valka. En solo unos meses ya medía casi 2 metros. Y seguía creciendo. Empecé a pasar menos tiempo en la sala. Menos tiempo en la cocina. Me refugiaba en el cuarto. Me sentía intrusa en mi propia casa. Y cada vez que Renato alimentaba a la serpiente, ahora con pequeños lechones muertos que compraba por internet, yo sentía que una parte de mí se apagaba. La visión de Valka tragando entera a su presa me revolvía el estómago. Y él, como si nada. Renato estaba emocionado con ella. Cambiaba sus luces, mejoraba el terrario, medía su temperatura, anotaba su peso. Hablaba de construirle un recinto más grande, como si viviéramos en una finca y no en un apartamento de 2 habitaciones. Y cuando yo le decía que no teníamos espacio, me respondía con evasivas o me ignoraba. La verdad es que esa serpiente estaba drenando todo, nuestro espacio, nuestro dinero, mi salud mental. Empezó a haber menos contacto físico entre nosotros. Menos charlas. Menos complicidad. Y más silencio. Más tensión. Yo intenté racionalizarlo. Le propuse que buscáramos un santuario o un centro de reptiles que pudiera darle una mejor vida. Que quizá ese no era el mejor entorno para Valka. Pero cada vez que lo mencionaba, Renato reaccionaba con enojo, como si le estuviera pidiendo que regalara a un hijo. Es solo una serpiente, Renato. Llegué a gritarle una noche. Una serpiente que trajiste sin siquiera consultarme. ¿Sabes lo que me duele más? Me dijo él, en voz baja. Que ni siquiera lo intentaste. Ni siquiera le diste una oportunidad. Yo no supe qué decir. ¿Cómo se le da una oportunidad a algo que te despierta pánico con solo verlo moverse? Entonces llegó la madrugada en la que Valka golpeó el cristal de su terrario. Un sonido sordo, fuerte. Yo salté de la cama, sudando frío.
Simón se escondió bajo la cama. Corrí al salón, vi a la serpiente retorcerse bajo la luz roja nocturna. No había salido. Pero esa imagen me bastó para pasar la noche entera despierta, sentada al borde de la cama, abrazando a Simón con lágrimas en los ojos. Esa fue la noche en que supe que algo en mí se había roto. Y aunque intenté convencerme de que todo era pasajero, de que Renato y yo podríamos superar esto, lo cierto es que Valka no era el único problema. Era solo el símbolo de algo más profundo. Una fractura que venía gestándose desde mucho antes. Después de esa noche, todo cambió. No para Renato, claro. Él seguía creyendo que estábamos atravesando un simple desacuerdo, algo que se solucionaría con el tiempo. Para mí, en cambio, era como vivir atrapada entre dos paredes que se estrechaban lentamente. La ansiedad me sofocaba. Dejé de comer bien, de dormir bien, de pensar con claridad. Y cada vez que intentaba hablar con él, me encontraba con un muro. ¿Otra vez con eso, Valeria? Y decía, con tono cansado. Ya te dije que la serpiente está segura. No va a pasar nada. Pero algo ya había pasado. Yo había dejado de sentirme segura en mi propia casa. Intenté convencerme de que era culpa mía. Que tal vez estaba exagerando. Me forcé a quedarme más tiempo cerca del terrario, a mirarla sin apartar la vista, a estudiar sus movimientos. Trataba de entender por qué Renato la amaba tanto. Pero todo lo que sentía era un vacío en el estómago, una opresión en el pecho. Era como si esa criatura hubiera desplazado algo vital entre nosotros. Ni siquiera el gato estaba a salvo. Lo dejábamos encerrado cada noche, y aunque intentaba convencerme de que era temporal, no lo era. Valka crecía, y con cada centímetro más, yo sentía que se achicaba todo lo demás, nuestro amor, nuestra confianza, mi capacidad de respirar tranquila. Una tarde, mientras Renato trabajaba, decidí llamar a Esteban, su viejo amigo del instituto que ahora se dedicaba profesionalmente a la cría y rehabilitación de reptiles exóticos. Yo no lo conocía en persona, pero había escuchado su nombre varias veces en conversaciones entre ellos. ¿Qué tal, Esteban? Soy Valeria, la esposa de Renato. Él guardó silencio unos segundos, como si se preparara para algo. Y ya sé de qué se trata, me dijo. Lo supe desde que Renato me dijo que había conseguido una pitón birmana. Le advertí que no era lo mismo que tener una serpiente del maíz. Hablamos más de una hora. Le conté todo, mi ansiedad, el miedo por Simón, la tensión en casa, la falta de comunicación. Esteban fue claro. Me dijo que esas serpientes no eran para cualquiera, que ni siquiera muchos expertos las recomendaban como mascotas domésticas. Que no era mala voluntad de mi parte, que mi preocupación era válida. Esa noche, cuando Renato llegó, se encontró conmigo sentada en el borde de la cama, llorando. Le conté que había hablado con Esteban. Su expresión cambió de inmediato. ¿Fuiste a contarle nuestras cosas? ¿Sin decirme? ¿Por qué no me escuchas?, le respondí, sin levantar la voz. Porque necesitaba a alguien que entendiera lo que estamos viviendo. Porque me estoy desmoronando, Renato, y tú ni siquiera lo ves. Discutimos por horas. Gritamos. Lloramos. Y luego, el silencio. La mañana siguiente fue peor. Renato no me dirigió la palabra. Se encerró en la habitación donde tenía el terrario y no salió hasta que se fue al trabajo. Yo me sentí invisible. El aire era tan denso en casa que apenas podía moverme. Esa misma tarde, mientras él no estaba, tomé una decisión. Metí un par de mudas de ropa en una maleta, agarré a Simón y me fui a casa de mi madre. Le dejé una nota: no puedo seguir viviendo aquí mientras ella esté. Hablaremos cuando podamos hacerlo sin gritar. Mamá me recibió con ese silencio cariñoso que solo las madres entienden. No preguntó nada, solo me abrazó. Me preparó té. Me dejó espacio. Dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos. Renato me llamó al día siguiente. Me pidió que volviera. Que lo habláramos. Que Valka no tenía la culpa de nada. Que yo estaba abandonando el matrimonio por una serpiente. Le dije que no era por Valka. Era por él. Por su decisión unilateral. Por su incapacidad de ver cómo esto me estaba destruyendo. Pasaron 3 días sin contacto. Al cuarto, Esteban lo enfrentó. Lo visitó y, según me contó después, le dijo todo lo que yo no había podido decirle sin romperme. Que no estábamos preparados. Que no era justo para la serpiente ni para mí. Que necesitaba priorizar a su esposa por encima de un capricho de infancia. Esa noche Renato llegó hasta la casa de mi madre. Lloraba. Me dijo que había sido egoísta. Que no había pensado en el daño que me causaba. Que su sueño no valía más que mi paz. No quiero perderte, Valeria. No así. Yo lo miraba y no sabía qué sentir. Claro que lo amaba. Pero el amor no es suficiente cuando alguien te hace daño sin verlo. Aún así, accedí a volver a casa con una condición: Valka tenía que irse.
Fue un acuerdo silencioso, tenso. Renato se comunicó con una asociación de herpetología con la ayuda de Esteban. Encontraron un santuario especializado en reptiles grandes, con experiencia en rehabilitación. Un lugar donde Valka tendría el espacio, la alimentación y el cuidado adecuados. El día que la llevaron, yo no estaba. No quería verla partir, ni ver el rostro de Renato en ese momento. Era su pérdida, su proceso. Yo solo necesitaba respirar. Volví a casa esa noche. Simón se echó en el sofá como si reconociera el territorio. Yo me senté a su lado y cerré los ojos. La casa estaba en silencio. Por primera vez en meses, sin el zumbido del sistema de calefacción del terrario, sin el golpeteo ocasional del vidrio, sin ese miedo latente al acecho. Pero lo que más me inquietaba era que tampoco escuchaba a Renato. Renato estaba en el estudio, con la puerta entreabierta y la luz apagada. Lo encontré ahí, sentado en el suelo, con la espalda recargada contra la pared y los ojos perdidos en el vacío. Me acerqué en silencio, sin saber si debía hablarle o simplemente dejarlo estar. ¿Quieres que hablemos? Le pregunté en voz baja. Tardó unos segundos en reaccionar. Apenas giró el rostro y asintió. Nos sentamos en el sofá. Simón trepó a mi regazo como si supiera que yo necesitaba un ancla. Renato se veía más pequeño de lo que recordaba, encogido, con los hombros caídos, como si hubiera envejecido de golpe. No te estoy pidiendo que me perdones todavía, dijo de pronto. Solo quiero que sepas que ya entendí. Esteban tuvo que gritarme en la cara para que me entrara. Pero lo vi. Me vi. Y me dio vergüenza. No dije nada. Lo dejé hablar. Yo solo quería recuperar algo. No sé cómo explicarlo. Después de que Eda murió, sentí un hueco. No solo por ella. Era algo más. Como si se me hubiera escapado la ilusión de tener algo propio, algo que me conectara con lo que soñaba de niño. Tener una pitón era una fantasía absurda de infancia, y me aferré a eso como si fuera lo único que me quedaba. No fue contra ti. No fue para hacerte daño. Pero me lo hiciste, dije, y me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. Él bajó la cabeza. Me costaba verlo así. Pero más me costaba olvidar los meses que pasé fingiendo estar bien, intentando no quebrarme frente a él. ¿Y ahora qué? Preguntó. Yo tampoco tenía la respuesta. Valka ya no estaba, pero la grieta entre nosotros seguía ahí. Más profunda. Más callada. Y lo peor, ya no sabía si quería repararla. Los días siguientes fueron extraños. Renato intentó compensarlo todo. Cocinaba, limpiaba, me traía té, me dejaba notitas en la nevera con mensajes tiernos. Gracias por volver, te amo, hoy el mundo es más suave porque estás en casa. Yo quería que me llegaran al corazón. Pero algo en mí ya no reaccionaba igual. Me esforzaba por ser amable, por corresponder a sus gestos. Pero era como sonreír con los labios mientras por dentro estaba callada. Fuimos a terapia. Lo sugerí yo. Y para mi sorpresa, él aceptó de inmediato. En las primeras sesiones, hablamos del duelo por Eda, de la pitón, de nuestras decisiones no compartidas. Renato lloró varias veces. Yo también. La terapeuta fue paciente, pero no suave. Nos hizo ver cuánto habíamos dejado de comunicarnos, cuánto habíamos dejado pasar bajo la alfombra. En una de esas sesiones, cuando nos preguntó si creíamos que el matrimonio todavía era un proyecto de dos, me quedé en blanco. Renato dijo que sí, con firmeza. Yo dije que no sabía. Fue la primera vez que vi en su rostro un verdadero miedo. ¿Aún me amas? Me preguntó al salir del consultorio. Y la verdad es que sí. Pero no de la misma manera. El deseo, la complicidad, la forma en que lo admiraba, todo eso se había erosionado. No solo por Valka, sino por todo lo que vino con ella. Su forma de anularme. Su terquedad. Su manera de minimizar lo que yo sentía. En casa, las cosas parecían volver a un ritmo normal. Comíamos juntos. Dormíamos juntos. Simón dormía libre, otra vez feliz. Pero cuando hacíamos el amor, ya no era lo mismo. Algo se había apagado. Yo fingía más de lo que sentía. Y él lo notaba, aunque no decía nada. Una tarde, me pidió que fuéramos a caminar. Lo hicimos por el parque donde solíamos ir cuando salíamos apenas de novios. Sentados en una banca, él me miró con los ojos brillosos. No quiero volver a cometer el mismo error. Pero, me gustaría intentar tener otra serpiente, una más pequeña. ¿Podríamos hablarlo? Y ahí supe que no habíamos aprendido nada. Renato, dije con calma, esto no es sobre la serpiente. Es sobre cómo tomas decisiones sin mí. Sobre cómo te aferras a tus caprichos como si fueran parte de tu identidad. Y yo ya no puedo seguir enseñándote a ser mi compañero. Fue duro decirlo. Pero fue aún más duro aceptarlo. Esa noche dormimos en la misma cama.
sin tocarnos. Me desperté antes que él. Fui al baño, me miré al espejo y sentí que ya no era la misma mujer de antes. Ni su esposa. Ni su apoyo. Ni su sombra. Solo Valeria. Y eso, aunque dolía, también me hizo respirar un poco más libre. Pasaron semanas así. Hasta que una tarde, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ni de Valka. Ni de estar sola. Ni de perder a Renato. Y entonces supe que la decisión ya estaba tomada. La decisión no llegó de golpe. Fue como una lluvia fina, persistente. Una certeza que se fue filtrando entre las rendijas de mi resistencia hasta empaparlo todo. No fue solo la Pitón. Ni siquiera fue solo Renato. Fue la forma en que el amor dejó de sentirse como hogar. La manera en que sus silencios se volvieron más ruidosos que nuestras discusiones. La forma en que su arrepentimiento, aunque sincero, no bastaba para reconstruir lo que ya estaba astillado desde dentro. Una noche, mientras cenábamos, él me dijo que estaba considerando cambiar de trabajo. Que quizá algo más estable lo ayudaría a organizarse mejor. Lo miré fijamente, sin interrumpirlo. Lo escuché hablar con entusiasmo, con planes, con esa energía que en otro momento me habría conmovido. Pero ahora solo me hacía sentir más lejana. Más desconectada. ¿Y eso qué cambiaría entre nosotros? Le pregunté. No lo sé, tal vez todo. Yo asentí. Pero por dentro, ya sabía que no era así. 2 semanas después, en una de nuestras sesiones de terapia, lo dije en voz alta. Creo que quiero el divorcio. Sentí su mano aflojarse al instante. Me miró como si le hubieran dicho que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Quiso hablar, pero la terapeuta le pidió que me escuchara. Y lo hizo. En silencio. Con los ojos húmedos. Me dejó terminar. Le expliqué que no se trataba de dejar de amarlo, sino de haber dejado de reconocerme a su lado. Que llevaba meses intentando reconstruir algo que ya no existía. Que no era su culpa del todo, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo podía volver a ser como antes. Porque no iba a ser así. No gritó. No me rogó. No me acusó. Solo bajó la mirada y asintió. Fue lo más maduro que había hecho en mucho tiempo. Esa misma semana empecé a empacar mis cosas. Volví a casa de mi madre con Simón. Renato y yo nos escribimos mensajes esporádicos al principio, siempre cordiales. Me pidió que no desapareciera del todo. Que le avisara cuando quisiera firmar los papeles. Pasaron meses. Hubo una recaída emocional. No voy a mentir. Una tarde, después de un almuerzo familiar, fuimos juntos a dejar a un sobrino en casa. Terminamos subiendo a su departamento a buscar un libro que me había prestado y, en ese ambiente a medias familiar, a medias nostálgico, nos dejamos llevar. Dormimos juntos. Fue un error. Ninguno de los dos supo cómo actuar después. Nos escribimos menos. Y luego, nada. Un mes después, fui al médico por una molestia persistente. El resultado fue devastador. No estaba embarazada, estaba desarrollando un embarazo molar. Un tipo de tumor que imita un embarazo, pero que no lo es. Tuve que iniciar quimioterapia de inmediato. Fue una de las etapas más duras de mi vida. Renato quiso estar presente. Se ofreció a cuidarme, a acompañarme. Y al principio acepté, por inercia, por afecto, por miedo. Pero pronto me di cuenta de que no podía depender de él. No porque fuera malo, sino porque no sabía cuidarme si no estaba bien él. Terminamos discutiendo incluso en medio de mi tratamiento. Le pedí que se fuera. Y esta vez, no volvió. Finalizamos el divorcio al poco tiempo. Fue limpio. Sin batallas. Sin insultos. Con una tristeza que ya no quemaba, solo pesaba. Año y medio más tarde, decidí volver a estudiar. Me inscribí en una universidad para terminar la carrera que había dejado años atrás. También comencé a trabajar en un hospital en el área neonatal. Estaba agotada, pero viva. Útil. Con propósito. Fue ahí donde conocí a Martín. Al principio, solo éramos compañeros de clase. Luego, amigos. Nos reíamos. Caminábamos juntos a la estación. Él no me pedía nada. No quería arreglarme, ni cambiarme, ni enseñarme a superar nada. Solo me acompañaba. Pasaron 2 años antes de atreverme a salir con él. Cuando lo hice, me di cuenta de que aún sabía cómo amar. Pero esta vez sin miedo, sin lucha, sin ansiedad. Martín y yo nos casamos en 2022. Hoy, mientras escribo esto, él está en la cocina preparando la cena. Se le quema todo, pero lo intenta. Tenemos una rutina sencilla. Un gato nuevo, que Simón tolera a su manera. Y estamos pensando en adoptar un niño, porque después del tratamiento quedé con insuficiencia ovárica, pero siempre quise ser madre. No sé si este es el final feliz.
Solo sé que es mi vida ahora. Y que hay paz en ella. A veces pienso en Renato. Mi madre me dice que está mejor. Que tras el divorcio tuvo una crisis profunda. Intentó suicidarse. Pero después, buscó ayuda. Se medicó. Retomó sus estudios. Tiene una pareja nueva. Se ve tranquilo. Me alegro por él. En serio. No lo odio. No lo culpo. Solo fuimos dos personas jóvenes, intentando hacer lo mejor posible sin saber cómo. Y fallamos. Pero sobrevivimos. Separados. Y eso también es una forma de amor. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.